El día de hoy. La clase pasada, la clase que nos quedamos último de ciencia de ambiente, hablamos acerca de la vida, ¿no? De los seres vivos, ¿verdad? Hablamos acerca de los hongos, hablamos acerca de las algas, hablamos acerca de las bacterias, de los virus, ¿no? ¿Verdad? Habíamos hablado un poco acerca de eso. ¿Para qué? Para poder ingresar a la siguiente parte, que es la parte más compleja, ¿ya? Estamos ingresando ahora al tema de las plantas y los animales, ¿ok? Hoy vamos a hablar solamente acerca de las plantas, ¿ya? Para la siguiente clase de recuperación, que va a ser este sábado, después de la clase con la Miss Andrita, que vendría a ser a las 11 de la mañana, ¿verdad? A esa hora, vamos a continuar con la segunda parte del tema de hoy, ¿ya? Hoy vamos a hablar acerca de las plantas y la siguiente clase vamos a terminar el tema con los animales, ¿ya? Está con el lápiz que se me ha perdido el lápiz que tenía. A ver, un momento, por favor. El mundo de las plantas y los Profesor, active su audio. Profesor, active su audio. Ya. Entonces el tema de hoy es acerca de las plantas, ¿ya? Las plantas, ¿dónde se encuentran las plantas, chicos? En la naturaleza. En la naturaleza. Muy bien, en todos lados, ¿verdad? En jardines. En todos lados, ¿verdad? En los jardines, en los parques, en la costa, en la sierra, en la selva, en todos lados, ¿verdad? Incluso en los desiertos, en los lugares más inhóspitos que puedan existir, hay plantas, ¿no? Muy bien. ¿Las plantas serán seres vivos? ¿Las plantas son seres vivos? Sí. Sí, profesor. Claro que sí, las plantas son seres vivos. A pesar de que las plantas no pueden caminar, ¿verdad? A pesar de que las plantas no tienen sistemas tan complejos como los de los animales, ¿no? Como un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, etcétera. Aún así, las plantas son seres vivos, ¿ya? Muy bien. Y estos seres vivos, las plantas, también conocidas como reproductoras, ¿ya? Son seres que fabrican su propio alimento, ¿ya? A los seres vivos que fabrican su propio alimento se les conoce como autótrofas, ¿ya? Tienen que recordar eso, ¿ya? Los seres vivos que fabrican su propio alimento se les llama autótrofos, ¿ya? O autótrofas, ¿ya? Ahora, obviamente no todos los seres vivos pueden fabricar su propio alimento. De hecho, es una característica muy especial de las plantas, ¿ya? Nos proporciona el oxígeno. Ya, todavía no estamos en ese hijito, todavía no, ¿ya? Un momentito. Entonces, las plantas fabrican su propio alimento.
¿Y cómo es que fabrican su propio alimento? Lo fabrican a través de ciertas, digamos, elementos, ¿no? Necesita ciertos elementos para poder fabricar su propio alimento. Estos elementos, ¿ya? Estos ingredientes, que podríamos llamarlo de esa manera, son la energía solar, o luz solar, o rayos solares, el suelo, que es el que brinda los nutrientes y minerales a la planta, el aire, ¿ya? Que es donde se encuentran los gases como el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, ¿verdad? Y el agua, que también es un mineral muy importante para todos los seres vivos. ¿Acaso los seres vivos podrán vivir sin agua? No. No, ¿verdad? No existe ningún ser vivo que no pueda vivir sin agua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos 4 ingredientes que nosotros podemos observar, ¿ya? Son los ingredientes necesarios para que la planta pueda fabricar, producir, elaborar su propio alimento. ¿Ya? ¿Cuáles son? Energía solar, suelo, agua y aire. A ver, repitan conmigo. Energía solar, Suelo. suelo, Suelo. aire, Aire. agua. Agua. ¿Ya? Son 4 elementos muy importantes. ¿Ya? Muy bien. Y gracias a estos 4 elementos, las plantas pueden producir, fabricar, elaborar su propio alimento. ¿Ya? Ojo, que las plantas elaboran su alimento y ese proceso, ¿ya? Por el cual pueden fabricar su propio alimento, se llama fotosíntesis, ¿ya? Y la fotosíntesis, ¿qué cosa es? Es justamente un proceso por el cual la planta absorbe los gases que están en el aire, en especial el dióxido de carbono, los junta con la energía solar, las sales, el agua, ¿no? Y los minerales que ha absorbido del suelo, y todo eso lo une, lo junta para poder fabricar su propio alimento. Así la planta, 1, se alimenta a ella misma y 2, produce el famoso oxígeno. ¿Gracias a qué? A la fotosíntesis. Entonces la planta no hace la fotosíntesis porque quiere, sino porque realmente es su manera de poder alimentarse. ¿Ya? Y obviamente que el oxígeno, ¿será importante o no? ¿El oxígeno es importante? Sí. ¿Para qué es importante el oxígeno? Para que los seres vivos puedan respirar, pues, ¿no? Para que los seres vivos puedan respirar. Nosotros podemos respirar porque hay oxígeno en el aire, ¿ya? Ahora, tienen que tener algo en cuenta. Cuando hablamos de aire, hablamos de todos los gases que pueda haber justamente en el espacio que nos rodea, ¿ya? El aire que nosotros respiramos puede contener muchos gases. Puede contener hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, radón, ¿cómo se llama el otro? Nitrógeno, entre otros gases, ¿ya? Pero obviamente para eso tenemos los animales o los seres vivos, tenemos diferentes sistemas que nos ayudan a descomponer o, digamos, separar todos los gases y solamente quedarnos con lo que nos sirve, que es el oxígeno, ¿ya? Y las plantas también hacen justamente eso. Las plantas absorben el dióxido de carbono, lo juntan con todos los demás elementos que acabamos de aprender, que es la energía solar, las sales, los minerales y el agua, fabrica su alimento, ellas se alimentan por sí mismas y además producen oxígeno que es importante para la respiración de los seres vivos. ¿Ya? Muy bien.
Vamos ahora a hablar acerca de las partes de la planta, ¿ya? La planta tiene varias partes muy importantes. Cada una de ellas es tan importante como las otras, ¿ya? Empecemos con la parte de abajo, la raíz. La raíz es la parte que sostiene la planta. ¿En dónde? En el suelo. Ojo, no todas las plantas tienen raíces. Hay plantas que pues, tienen raíces muy largas, tienen raíces cortas, tienen raíces muy cortas o simplemente no tiene raíces. ¿Ya? Por ejemplo, hay plantas acuáticas llamadas nenúfares, ¿ya? Nenúfares, que son plantas que están flotando en el agua y se les conoce como plantas acuáticas. O las algas también, ¿no? O los musgos o los helechos. Son plantas que no tienen raíces, ¿ok? Ahora, la raíz, la gran mayoría de plantas la tienen, ¿ya? Solamente he mencionado algunos casos excepcionales, pero la gran mayoría de plantas tienen raíces. Y esta raíz sirve para poder sostener a la planta en el suelo, ¿ya? Obviamente que la raíz tiene que estar ¿por dónde? Por debajo del suelo, ¿ya? ¿Y para qué sirve la raíz generalmente? La raíz sirve para poder absorber, ¿qué cosa? Las sales y los minerales que pueda encontrar en el suelo. Muy aparte del agua, ¿verdad? Muy aparte del agua, ¿ya? Entonces, las raíces vendrían a servir como si fueran cañitas, ¿no? Como cañitas, que están absorbiendo a través de ellas sales, minerales y agua para que la planta pueda producir su alimento, ¿ya? La siguiente parte que también es muy importante es el tallo, ¿ok? El tallo. ¿Y qué cosa es el tallo? Es el órgano encargado de sostener a la planta y sus demás partes, ¿ya? Es el órgano encargado de sostener a la misma planta y todas las demás partes que ella pueda contener, ¿ya? Además, el tallo vendría a ser casi similar como si fuera un sistema nervioso, ¿no? O un sistema circulatorio, mejor dicho, ¿ok? Sistema circulatorio. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros, para poder nutrir nuestro cuerpo por completo, dependemos de nuestro sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque a través de nuestro sistema circulatorio, que son venas y arterias, pasa la sangre, ¿no? ¿Y la sangre qué contiene? Nuestra sangre contiene nutrientes que ayudan a que nuestro cuerpo esté sano, saludable y con vida, ¿ya? Y igualito vendría a ser con la planta. La planta, el tallo, vendría a ser como un sistema circulatorio por el cual pasa todos los nutrientes, pasa los elementos que necesita la planta para poder fabricar su alimento, etcétera. Y ese tallo sirve para poder pasarlo por todas las partes de la planta, ¿no? Y así poder la planta vivir, ¿ya? Esas serían las funciones del tallo. Uno, sostiene la planta y mantiene unida todas sus demás partes. Y por último, funciona como un sistema circulatorio, ¿verdad? Por donde circulan todos los nutrientes que la planta necesita para poder vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la raíz. Habíamos dicho que por la raíz absorben las sales minerales, absorbe el agua, absorbe absorbe también los nutrientes, ¿verdad? Y una vez que todo eso pasa al tallo, el tallo se encarga de llevar todo eso que han absorbido las raíces, se dedica a llevar esos elementos a las hojas, donde las hojas de las plantas, obviamente, ya está absorbiendo, ¿qué cosa? El dióxido de carbono, está absorbiendo la luz de los rayos solares, y junto a todo lo que la planta ha absorbido a través de la raíz y ha pasado por el tallo y ha llegado a las hojitas, lo unifica, lo une
todos esos elementos, todos esos ingredientes y pueden producir lo que es la fotosíntesis. ¿Ya? Para eso era el tallo, para eso es el tallo. ¿Ok? El tallo va a ayudar a circular todos esos elementos. Y una vez que produce la fotosíntesis y se genera el alimento necesario para la planta, esta vuelve otra vez al tallo y nuevamente el tallo se encarga de distribuir todos esos alimentos, ¿ya?, a la planta para poder vivir. ¿Ya? Muy bien. Eso sería acerca del tallo. Ahora, acerca de las hojas. Como les estaba diciendo, las hojas se encargan de ¿qué? De absorber el dióxido de carbono, de recibir los rayos solares, para que junto a los que ha absorbido la raíz y ha pasado por el tallo, una vez que llega a la hoja, se junta lo que había absorbido la hoja con lo que había absorbido la raíz y llegado y haber transitado por el tallo, esos dos digamos, elementos se van a juntar y se va a producir la fotosíntesis. ¿Dónde? En la hoja. ¿Ya? Las hojas son los órganos donde se realiza la fotosíntesis. ¿Ya? La fotosíntesis no se realiza en el tallo, no se realiza en la flor, no se realiza en el fruto, no se hace en las raíces, se hace en las hojas. Solamente en las hojas. ¿Ya? ¿Ok? Las hojas se van a encargar de hacer respiración y transpiración. Cuando las hojas producen oxígeno, se llama transpiración. Cuando las hojas absorben oxígeno, se hace respiración. ¿Ya? Acá hay un dato muy curioso. Las plantas no solamente producen oxígeno, también producen dióxido de carbono. ¿Ya? Las plantas también respiran como todos los demás seres vivos. Las plantas también absorben oxígeno, ¿ya? Las plantas respiran oxígeno, pero obviamente cuando producen el dióxido de carbono es en menor cantidad a lo que producen de oxígeno. Y solamente respiran durante la noche, ¿ya? En cambio, los demás seres vivos respiran todo el día, ¿verdad? Las 24 horas. Nunca dejamos de respirar. Muy diferente a las plantas. Las plantas durante el día están activas produciendo oxígeno y solamente durante la noche respiran y producen dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, lo que hacen las plantas durante todo el día se llama transpiración. ¿Ya? Y lo que hacen durante la noche se llama respiración. En la transpiración producen oxígeno y en la respiración producen dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Entendido? Bien. Sí, profesor. Continuamos Sí, con las profesor. flores. Vamos a continuar con las flores. Las flores también es otro órgano muy importante de la planta. ¿Ya? Las flores se encargan de la reproducción. Ojo, no todas las plantas tienen flores. Hay plantas que no tienen flores. ¿Ya? Y normalmente cuando las plantas no tienen flores, se reproducen de otra manera. ¿Ok? Eso lo voy a explicar después. Pero por el Sí, momento profesor. les voy a explicar que cuando las plantas tienen flores, significa que se están reproduciendo de manera sexual. ¿Ya? Cuando las plantas tienen flores, se están reproduciendo de manera sexual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las flores, las plantas tienen dos elementos muy conocidos que vendrían a ser sus gametos sexuales o sus órganos sexuales, que es el pistilo y el estambre. El estambre vendría a ser esas antenitas que hay en las flores. ¿Ustedes han visto en las flores que hay unas antenitas que contienen polen? Esas antenitas que tienen algunas flores se conoce como estambre, que vendría a ser como el órgano masculino de la planta.
Y las flores, si ustedes se han dado cuenta, termina como si fuera un jarroncito, ¿verdad? Como si fuera un Sí, jarroncito, profesor. ¿no? Esa forma de jarroncito que tienen las flores vendría a ser el pistilo, que vendría a funcionar como el ovario de las plantas, ¿ya? Y ahí es justamente donde se produce lo que es la reproducción, ¿no? El estambre con el pistilo se juntan y se reproduce la planta, ¿ya? Ahora, las flores, normalmente las flores se van a transformar en frutos o semillas, ¿ya? Cuando una planta tiene flores, las flores se convierten con el tiempo en frutos o semillas, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los frutos, que es la última parte de la planta. Los frutos es el órgano que contiene la semilla, ¿ya? Ahora, hay diferentes tipos de frutos. Hay frutos carnosos, como por ejemplo la palta, una naranja, un plátano, una piña. Y hay frutos secos, como el maní, las almendras, la nuez, la bellota, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de frutos, hay dos tipos de frutos. Carnosos, que obviamente significa que tiene mucha carne, mucha pulpa, y secos, es decir, que no tienen nada, pues son secos, son duros, como la almendra, la nuez, el maní, la bellota, ¿no? En cambio, cuando Profesor, hablamos, dime. profesor, a mí me gustan los frutos secos. Muy bien, eso es muy bueno. Bueno, tanto los frutos secos como los frutos carnosos contienen una buena fuente de alimento, ¿ya? Una buena fuente de alimento, de nutrientes. Muy bien, entonces, cuando hablamos de frutos, estamos hablando de dos tipos de frutos. ¿Cuáles son? Carnosos y secos, Frutos ¿ya? secos. Carnosos y secos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos todas las partes de la planta. La raíz, el tallo, las hojas, las flores y los frutos. 5 partes, ¿ya? Nuevamente, raíz, tallo, hojas, flores y frutos. A ver, nuevamente, raíz, Raíz, tallo, tallo, hojas, hojas, flores y frutos. flores, frutos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a hablar un poco acerca de las clases de plantas. ¿Ya? Las plantas se pueden clasificar de diferentes formas, según su tamaño, según el uso que se le da, según según su forma, ¿verdad? Muchas distintas maneras de poder clasificar a las plantas, ¿ya? Vamos a ver la primera clasificación, que es según su tamaño. Como ustedes sabrán, las plantas tienen diferentes tamaños. Pueden existir plantas muy altas y muy grandes, como las palmeras, como también puede haber plantas muy pequeñas o muy chiquitas, como el pasto, ¿verdad? Eso sería poder clasificar a las plantas según su forma. ¿Ok? Según su tamaño, bueno, disculpa, según su tamaño. Según su tamaño, tenemos a los árboles. Los árboles son plantas de gran tamaño, ¿verdad? Cuando estamos junto a un árbol, ¿qué es lo primero que hacemos? Mirar hacia arriba porque el árbol es más alto que nosotros, ¿no? Hay árboles que pueden medir la misma altura que un edificio de 10, 15 pisos, ¿no? Muy bien. Ahora, los árboles poseen un único tallo, que es muy duro y leñoso, ¿verdad? Cuando golpeamos un árbol, no es blandito como una planta, es muy duro. Inclusive si tú tiras un puñete al árbol, lo más probable es que tu mano se destruya, se destroce tu mano y no le pase nada al árbol, ¿no? Ahora, los árboles también tienen una característica muy especial, que es su longevidad.
¿Qué significa cuando algo es longevo? Significa que puede vivir muchos años, ¿ya? Cuando alguien dice que algo es longevo, se refiere a que puede vivir muchos años. Y cuando digo muchos años, me refiero a cientos de años, ¿ya? O sea, puede vivir más de 100, 200 años un árbol, dependiendo obviamente de qué tipo de árbol sea, ¿ya? Por ejemplo, el árbol que está acá afuera en el Colegio Chaperito, ¿verdad? Ese árbol tiene más de 30 años. ¿Te imaginas? 30 años el árbol que está ahí y sigue como si estuviera el primer año, vivo y coleando, ¿verdad? Y así son los árboles. Los árboles pueden durar muchos años, pueden vivir muchos años, ¿ok? Ejemplos de árbol: el famoso pino, la palmera, el algarrobo, el cedro, el tornillo, etcétera, ¿ya? Son diferentes tipos de árboles que pueden durar muchos años de vida, que son muy grandes, que tienen un único tallo que es leñoso y duro, ¿ya? Ahora, normalmente estos tipos de árboles que son altos, grandes, duros, leñosos, se usan para la maderería, ¿ya? Es decir, se usan para poder hacer construcciones de madera, ¿no? Para poder hacer mesas, carpetas, sillas, escritorios, inclusive casas. Por ejemplo, bueno, al menos aquí en Perú, se acostumbra a hacer las casas de cemento, ¿no? De ladrillos y cemento. En cambio, en otros lugares o en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿ya? La gran mayoría de personas, cuando vive fuera de la ciudad, hace sus casas de madera, ¿verdad? O por ejemplo en Japón, o inclusive en otros países, ¿no? Otros países donde se acostumbra a hacer sus casas completamente hechas de madera, ¿ya? Ahí podemos observar los tres tipos diferentes de árboles, ¿no? Tenemos al cedro, que ustedes pueden ver que es grande, duro y leñoso se puede ver, ¿no? Tenemos a los pinos y a la palmera, ¿ok? Ahora, después de los árboles, ¿quién seguiría? Los medianos, que vendrían a ser los arbustos. Los arbustos son vegetales más pequeños que los árboles, ¿ya? Más pequeños que los árboles. Sus ramas nacen desde el suelo y poseen varios tallos, ¿ok? Es decir, nacen del suelo y del suelo generan de diferentes tallos, ¿verdad? Ok. Ahora, los arbustos abarcan una gran cantidad de especies y su vida, su tiempo de vida es medio, es decir, mucho menor que a la de un árbol normal, ¿ya? ¿Qué ejemplos de arbustos tenemos? El boliche, el espino, la salvia, ¿ya? Son diferentes tipos de arbustos, ¿ok? En la siguiente clasificación vendrían a ser las plantas más pequeñitas, las más chiquitas. Estas se conocen como herbáceas, ¿ya? Entonces tenemos a los árboles, arbustos y hierbas, ¿no? Herbáceas justamente son hierbas, ¿ok? Son plantas muy pequeñas que sobrepasan apenas del suelo, es decir, son pequeñísimas, no pueden medir, no logran medir mucho en realidad, ¿ya? Su tallo es blando y flexible, es decir, que se pueden romper con facilidad, ¿verdad? En general son de corta vida, es decir, duran muy poco. Y algunos se cultivan como plantas de adorno, o también conocidas como plantas ornamentales, es decir, para poder decorar
un evento, una casa, un salón, etc. ¿Ya? Ejemplos de plantas herbáceas. Tenemos al césped, también conocido como pasto. Tenemos el trigo, que es obviamente muy utilizado para muchos productos. La manzanilla, otro tipo de planta muy importante, entre otras plantas pequeñas. ¿Ya? Son las plantas herbáceas. Entonces, según su tamaño, tenemos tres tipos de plantas. Árboles, arbustos y herbáceas, o también conocidas como hierbas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las plantas según su forma. ¿Ok? Según su forma, existen dos tipos de plantas. Las plantas sin flores y las plantas con flores. ¿Ya? Las plantas sin flores tienen una característica muy común. ¿Ya? Normalmente las plantas sin flores son aquellas plantas que han sido las primeras plantas que han existido en el planeta. ¿Ya? Y luego, obviamente, a través de la evolución y el desarrollo, las plantas comenzaron a producir flores. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de plantas sin flores, hablamos de plantas que son muy antiguas. ¿Ya? Son muy antiguas estas plantas. Son plantas que probablemente, o mejor dicho, algunas de ellas incluso, han existido en épocas muy antiguas, cuando recién el planeta se estaba formando. ¿Ya? Este tipo de plantas sin flores necesitan humedad para poder vivir. Ahora, estas plantas también tienen una característica muy especial, que no tienen raíces. ¿Ok? Los musgos, los helechos y las algas no tienen raíces. ¿Ok? Viven de la humedad nada más. Sus hojitas funcionan para todo. Funcionan para alimentarse, funcionan para poder reproducirse, etc. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las plantas con flores. Obviamente que las plantas con flores son más, por así decir, recientes, ¿no? Y normalmente, generalmente, es la mayoría de las plantas. La gran mayoría de plantas tiene flores. Y como les estaba explicando anteriormente también, cuando hablamos de las partes de las plantas, ¿para qué servían las flores? Para poder reproducirse, ¿ya? En las flores se había explicado que se encuentran los dos órganos sexuales de las plantas, o sus dos gametos sexuales también, que eran el estambre y el pistilo. ¿Ok? Entonces, las flores es el órgano reproductor de la planta. ¿Ya? Y gracias a las flores es que la planta puede producir frutos y semillas. ¿Ok? Ahí justamente tenemos algunos ejemplos de flores. Tenemos la estrellita, la corona de Cristo, claveles, ¿qué otras más? Rosas, lirios, girasoles, ¿verdad? Tenemos un sinfín de plantas con flores, ¿cierto? Y las flores, obviamente que hay diferentes tipos de formas, colores, tamaños, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado acerca de las plantas según su tamaño, según su forma. Ahora vamos a hablar según su uso. ¿Ok? Chicos, voy a volver a enviar una invitación y vuelven a ingresar, ¿sí? Tienen que volver a Ya, ingresar. teacher. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase, ¿sí? Habíamos quedado ya en que las plantas se podían clasificar de diferentes maneras, según su forma, según su tamaño, y ahora vamos a hablar acerca de según su uso. Nos había explicado también anteriormente que las plantas tenían diferentes formas de usar, ¿verdad? Las plantas, por ejemplo, podemos clasificarlas en plantas alimenticias, en plantas medicinales, ¿cierto?
Cuando hablamos de plantas alimenticias, estamos hablando obviamente de plantas que sirven de alimento, ¿ya? Y obviamente que no solamente alimento para nosotros, sino para todos los demás seres vivos, ¿ok? En nuestro caso, para sirve de alimentos cuando consumimos verduras, cuando consumimos frutas, legumbres, cereales, tubérculos, etcétera, ¿ya? Existe una enorme, gran variedad de plantas que sirven de alimento. Y obviamente cuando hablamos de alimento, hablamos de fuente de alimentación, ¿verdad? Alimento que nos va a brindar nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. ¿Ok? Ejemplos de plantas alimenticias. Tenemos a las papas, los plátanos, las fresas, el mango, el apio, la zanahoria, la lechuga, la yuca, el frijol, la lenteja, la cebolla, etc. ¿Ok? Todas las plantas que nosotros podemos comer son plantas alimenticias. ¿Ok? Ahora, también existen otros tipos de plantas que sirven como medicina, conocidas como plantas medicinales. ¿Ya? Las plantas medicinales son aquellas que tienen propiedades curativas y pueden aliviar algunos males. ¿Ya? Como ustedes sabrán, de hecho, hay muchas medicinas producidas por laboratorios que son resultado de investigaciones a ciertas plantas de las cuales se ha extraído sus propiedades medicinales para poderle darle uso en la medicina. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la uña de gato, la ruda, el eucalipto, sábila, la menta, la manzanilla, el llantén, entre otras plantas medicinales, ¿verdad? Las algas. Hay una planta, por ejemplo, que es muy buena, que justamente sirve para lo que es el tema de males respiratorios, que es conocida como cola de caballo, ¿verdad? Cola de caballo, la cola de caballo. ¿Y por qué le dicen cola de caballo? Porque se asemeja a una cola de caballo, ¿verdad? Larga y suave, ¿no? Larga y suave, ¿verdad? Y ahí tenemos diferentes plantas medicinales, ¿ok? Uña de gato, ruda, llantén, sábila. Por ejemplo, hay champús que ustedes podrán ver ahí, champús con propiedades de sábila, que supuestamente supuestamente ayuda al cuero cabelludo, ¿no? O si no, champú con propiedades de aloe vera, que también es una planta, ¿no? Entonces, hay no solamente en medicina, también en otros productos que se pueden utilizar, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Por último, vamos a hablar acerca de las plantas según su reproducción. Hemos visto las plantas según su tamaño, hemos visto las plantas según su forma, hemos visto las plantas según su uso, y ahora vamos a hablar, por último, de las plantas según su reproducción. ¿Ok? Acá entra lo que estaba explicando anteriormente. Según su reproducción, pueden ser sexuales o asexuales. ¿Ya? Cuando hablamos de reproducción sexual, estamos hablando justamente de las flores. ¿Ya? Las flores contienen justamente los dos gametos sexuales, el masculino y el femenino. El estambre es el masculino y el pistilo es el femenino. ¿Ya? Las plantas se reproducen por germinación, un proceso por el cual la semilla pasa de un estado de latencia, es decir, que está inactiva, a un estado de actividad. ¿Ya? Es decir, se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta que requiere los elementos que ya hemos hablado, muy importantes para poder germinar. ¿Cuáles eran sus elementos?
el aire, agua, luz, y los nutrientes y obviamente también temperatura, ¿no? Hay algunas plantas que no pueden vivir, que necesitan de cierta temperatura para poder vivir, ¿ya? Ahora, este tipo de reproducción, ustedes como pueden observar en la imagen, ven que hay una semillita, ¿no? Que está enterrada en el suelo y comienza a crecer, ¿verdad? Ahora, esa semillita, obviamente, que no ha aparecido ahí de la nada. ¿Cómo es que esa semilla ha podido llegar debajo del suelo o a esa parte del suelo? Pues muy simple, a través de la reproducción por flores, ¿ya? Es decir, una vez que la planta, su flor se convierte en el fruto, este fruto contiene semillas. Y el fruto, al madurar, ¿qué pasa? Cae de la planta. Cae al suelo, vienen los animalitos, se alimentan del fruto y a la vez van repartiendo las semillas que contenía el fruto por todas las partes del suelo. Y así la planta se reproduce. De lo que estaba la semilla en las flores, que aún no se producía, que se convirtió en fruto, la flor contenía la semilla, cayó al suelo, los animalitos reparten las semillas que contenían el fruto y comienzan a crecer nuevas plantas. Por eso es que es una reproducción sexual. Ahora, esta no es la única forma en que las plantas se pueden reproducir. También existe la famosa polinización. ¿Ya? En la polinización, ¿qué es lo que pasa? Van a trasladar los animales el polen de una flor a otra flor, o de una planta a otra planta, ¿ya? De esa manera ayuda a que se pueda fecundar una de otra y poder reproducirse, ¿ok? ¿Qué animales ayudan a esto? Pues las abejas, colibríes, mariposas, entre otros animales que justamente se alimentan del contenido de las flores, ¿ya? Recuerden que en las flores contienen polen. Ese polen vendría a ser como los espermatozoides en el caso de los seres vivos, de los animales, ¿ya? Ese polen se pega a las patitas o a las partes del animalito que se está alimentando de ellas. Ese animalito vuela o se traslada a la otra flor y el polen que estaba pegado en su cuerpo o en sus patitas cae al pistilo de la otra flor y así se reproduce, ¿no? Y así va de flor en flor los animalitos, ¿ya? Y la otra forma en la que las plantas se reproducen es de manera asexual. ¿Y esto cómo se realiza? Se obtiene una planta a partir de una parte de la planta madre. Es decir, de esta plantita, por ejemplo, se le saca una ramita, una hojita, un pedacito de ella, se planta en otro lado y esta vuelve a crecer como si nada hubiera pasado, ¿ya? Es decir, la planta se puede reproducir mediante sus propias hojas, mediante tallos o raíces. Y aquí, obviamente, tenemos diferentes ejemplos. Tenemos las papas, la cebolla, la fresa, el geranio. Ahora, según esta reproducción asexual, también hay diferentes formas en que se puede reproducir, ¿ya? Hay diferentes formas. Ahí ustedes, como ven en la imagen, hay tres formas en que la planta de manera asexual se puede reproducir. Está en forma de estalón, como la fresa, que de una, por ejemplo, acá pueden observar esta imagen? Sí, ¿no? ¿Pueden observar la imagen? Sí. En esta imagen, en la primera imagen, vemos una fresa que se reproduce de manera de estolón, disculpa. ¿Qué quiere decir? Miren, observemos que la planta es una planta como cualquier otra y que de una ramita, miren, pueden observar, de una ramita llega al suelo y crece otra planta. Y esta planta otra vez saca otra ramita, llega al suelo y crece otra planta. ¿Ya? Así son las fresas.
En el caso del lirio es por debajo. La raíz va creciendo y de la misma raíz surge otra plantita. En el caso del tubérculo, como la planta, del mismo fruto que vendría a ser la papa, le comienzan a salir raíces y esta se convierte en otra nueva planta. Hagan el experimento en casa. Agarren una papita cuando mamá, papá vuelvan del mercado con la papa para la comida. Agarren una papita de todas, las más pequeñas, puede ser, y la ponen en un recipiente con un algodón, ¿ya? Y el algodón lo van a remojar poco a poco, diariamente un poco, y van a ver cómo la papa a los días le va a comenzar a salir raíces de todos lados. Esa papita luego lo ponen en una maceta y sale una planta de papa, ¿ya? Si quieren pueden hacer el experimento, es muy sencillo, ¿sí? Muy bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Hay una actividad que les he dejado en el aula virtual, ¿ya? Que es del tema anterior, ¿sí? Es del tema anterior. Recuerden que el día sábado vamos a hacer la recuperación de la clase de la semana pasada. ¿Ya? Este sábado que viene vamos a recuperar la clase pasada después de la clase de la Miss Andrita. La Miss Andrita tiene clase con ustedes de 10 a 11, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Entonces, de 11 a 12 va a ser nuestra recuperación, ¿ya? Este sábado, de 11 a 12, vamos a hacer clases de ciencia y ambiente. ¿Está bien? Vamos a terminar justamente Sí. esta parte que es, nos faltaría los animales, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Ahí está la actividad y nos veremos el día de mañana para la clase de razonamiento matemático, ¿sí? Hasta luego, chicos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por Chao, haber estado profesor. presentes. Chao. Chao. Chao, chicos. Cuídense. Un abrazo. Chao, Franco. Chao, profesor. Chao, Mateito. Chao, Valeria. Chao. Chao, Diana. Chao, Rafael. Chao. Chao, Gabriel. Profesor. Hasta luego, Neymar. Chao, hijita. Chao, profesor. Chao. Chao. Goodbye. Chao.